decir que la educación debe ser un servicio esencial. Ayer esto lo explicábamos, lo planteábamos, contábamos por qué Trota habla que el regreso a clases, en realidad que la educación no puede ser esencial, simplemente es un derecho. Por eso lo planteaba en estos términos. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si las clases no vuelven, Sergio? Yo creo que volvemos a cometer el error del año pasado si no vuelven. Es decir, más allá de la declaración si eso no es servicio esencial, en el mundo, en los peores brotes, las escuelas estuvieron abiertas. Y cuando fue el momento más grave, las cerraron. Nunca el crecimiento del brote de contagios en ningún país tuvo que ver con la apertura de escuelas. Así que perdimos en ese sentido. No se perdió el año porque fue un esfuerzo de docentes, de padres, pero lo perdimos en el sentido de la importancia de la presencialidad. La UNESCO hace rato que le viene diciendo a todos, abran las escuelas, encuentren la manera. Por supuesto la discusión es cómo lo haces. Bueno, esto se pondrán de acuerdo el gobierno y los gremios. El punto es que tenés que tener educación presencial porque es la única manera que el conocimiento se transmite y mantener la resolución. Está con nosotros Ana Correa, que es del grupo de padres que están bregando por de retorno seguro. ¿Qué es el retorno seguro? El retorno seguro es en el momento indicado. Nosotros estamos planteando que este no es el momento indicado. Yo entiendo que es necesario la presencialidad, que no quiere decir que los chicos no estén escolarizados. Los chicos están escolarizados. El año pasado los docentes hicieron un trabajo titánico, ¿sí?, para dar clases, porque muchas veces se tenían que conectar desde su celular. La gran mayoría tuvo que dar clases así. Entonces, lo que estamos pidiendo es que esperen un poco, que esperen por lo menos mínimamente que se vacunen los docentes, ¿sí? Pero en algún momento, te pregunto, Ana, sí, en pandemia, en algún momento, ese es el ¿cuándo es el momento correcto? ¿Va a ser en algún momento el momento Mirá, correcto? yo creo que no va a cambiar la sociedad, sino que están discutiendo justamente cosas importantísimas, ¿no?, de la economía, la desigualdad. Si no se cambió históricamente por 2 meses, 3 meses, hasta que se vacunen los maestros mínimamente, no va a cambiar la Por sociedad, ejemplo, Gabriel, me parece. Un pibe en el conurbano está en condiciones de ir al colegio, y no te pregunto por el COVID, porque con Ernesto yo lo planteábamos con una mirada distinta. Hay chicos que no tienen para comprar la canasta escolar. Mirá, Y no pueden ir al colegio, no. No sabemos si van a necesitar útiles porque, perdón, No, dale, por favor. porque también, o sea, la Asociación Argentina de Pediatría dice que los chicos, o sea, no pueden llevar útiles, mochila. Entonces hay que ver si también, ¿no? Eso no sabía. Sí. No pueden compartir, por ejemplo, útiles. No, primero no sabemos qué El van a famoso llevar a la préstame la escuela. goma que tenías así, dámela para borrar. No, no se puede. Exacto. O sea, La primero no se pandemia- sabe si los chicos van a llevar útiles. Ahí ya tenés un punto. Seguro, ¿Sí? seguro. La Pero- pandemia, sí. Juan Cruz, demostró también la desigualdad que había, sobre todo en el conurbano. Y acá hablamos no solamente de la cuestión sanitaria, sino también de la cuestión edilicia de nuestras escuelas. Y nosotros nos encontramos con eso, también con la falta de conectividad. Por algo se declaró la conectividad un servicio esencial, porque nosotros nos encontrábamos que muchos de los chicos no podían tener acceso porque incluso las empresas especulaban con los servicios de conectividad. Hoy el gobierno está claramente de la provincia de Buenos Aires y los gobiernos municipales adaptándose para adaptarse a la presencia. Leo, a la ayer, presencia. Pero como dice ella, segura, una presencia segura. Y vuelvo a decirlo, no es lo mismo la presencia segura en el conurbano, en las calles que caminamos nosotros, que en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Leo, ¿tienen que volver las clases? Mirá, nosotros creemos que sí. Y lo que nos parece es que lo que no hay que hacer es marketing con esto. Entonces hay una Y falsa de hecho dicotomía de ustedes sí, Pero nosotros yo no, nosotros no sí, tengo ustedes dudas no. de eso. O De sea, todos hecho, quieren lo mismo. hay experiencias que se hicieron en la provincia de Buenos Aires con semipresencialidad que las hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Algunos distritos eran gobernados por el Frente de Todos, otros distritos eran gobernados por Cambiemos, y se hicieron experiencias el año pasado de semipresencialidad. Y nosotros creemos que tienen que volver las clases lo antes posible, por supuesto, pero hay que tener los cuidados del caso. Yo lo que creo es que no hay que meter todas las discusiones en la grieta. Y después que hay falsos intereses, ¿no? El gobierno de Cambiemos es el gobierno que tenía su gobernadora que decía que la gente se caía en la escuela pública y que explotó, que fue, bueno, por la falta de inversión en infraestructura, explotó una escuela en Moreno y murió Sandra y Rubén. Desfinanció sistemáticamente el sistema educativo nacional y provincial. Le entregó por decreto los terrenos de la Universidad Nacional de San Martín a una empresa privada, la aceitera de ESA. Eso es Cambiemos con la educación pública y ahora se quieren parar como los abanderados de la educación pública. Esa yo no me lo creo. Yo quiero que empiecen las clases, nosotros queremos que empiecen las clases con los cuidados,
con la cuestión razonable, hay que hablar con la comunidad educativa. Cualquier gobernante lo sabe eso. Larreta también lo sabe eso. Si no tiene acuerdo con los sindicatos, ¿cómo va a ser para que empiecen las clases? La comunidad educativa funciona sistemáticamente para pensar cómo se mejora la educación pública. Ahora, Alberto, le pregunto al diputado Acef, ¿por qué ustedes dicen que el Frente de Todos no quiere las clases? Primero, ¿no? Que nosotros no decimos que el Frente de Todos no quiere las clases, sino que los hechos demuestran que no hubo clases durante todo el año 2020, a partir sobre todo del 20 de marzo, prácticamente un año entero. No es que nosotros lo decimos, son los hechos los que hablan. Esa frase del ministro Trota es muy infeliz, muy desafortunada. No es engañoso decir que la educación es un servicio esencial. Si hay algo esencial en la vida de un pueblo es la educación. Pero estaba diciendo por una cuestión de que si yo no se sé declara, cómo lo decía si él, pero es una frase infeliz y me permito decirlo poco acertada, con eso con toda claridad. Con respecto al tema de la grieta que se habla, mi colega está hablando, toda su intervención es siempre herir, mandar misiles al Juntos por el Cambio, como si las calamidades de la Argentina se debieran a los 4 años anteriores. Las calamidades argentinas, él mismo lo dijo, se deben incluso a todo el periodo democrático, lamentablemente, a la dictadura y además de la dictadura a todos los gobiernos anteriores, porque esto viene realmente de una decadencia ascendente, creciente y recurrente, que desgraciadamente es lo que desemboca en esta situación. Lo único que yo le quiero decir es esto: la educación es lo primordial. Si el casino se abre, si se abren los cajeros automáticos, si se abre todo, no puede haber sino un esfuerzo. Al casino van personas adultas bajo su propia decisión. Hay que hacer un esfuerzo denodado. Que no son lo mismo. Sea un sistema mixto, sea un sistema de presencialidad rotativa. Pero el curso que tiene, pero quiero terminar. El curso que tiene 20 alumnos, 25, 30, no vayan todos juntos, que vayan 2 días a la semana. Tiene que haber una revinculación del alumno con su maestra, del alumno con sus compañeros. Si no se pueden, no pueden compartir las gomas o los útiles, no las compartan, pero ya con la mirada solo, viéndose los chicos, ya empiezan a recuperarse. Y está probado médicamente, científicamente, que no es la escuela el agente transmisor, porque en el primer mundo y en todo el mundo la escuela nunca se cerró íntegramente durante un año como acá, y sin embargo los contagios está probado que no surgen de la escuela. Mire, si nosotros queremos desarrollo, como se habló, sin escuela, con ignorancia, jamás habrá desarrollo. Estamos de acuerdo. Así de sencillo. Le hago una pregunta. Así de sencillo. Son expertos en pandemia. No pudieron gobernar sin pandemia y ahora son expertos en gobernar con pandemia. Esto es lo difícil. No, nosotros somos expertos en decir verdades como la que acabo de señalar. Crisis nada como más, la de nada más. Simplemente la ignorancia lleva a la pobreza y a la miseria. No, le quería preguntar a Acef, si usted fuera profesor en este contexto, ¿me voy con un barbijo? ¿No tendría miedo de dar clases? No, para nada. Como no tengo miedo de venir a este canal. Está bien. Mire, acá tenemos lo siguiente. Acá tenemos lo siguiente. Le pregunto porque mucha gente tiene miedo y es razonable que diga yo tendría miedo. Pero han atemorizado a la gente más de la cuenta sin resultados. Pero, por ejemplo, diputado, acá está Ana, que representa a los padres, que son los que tienen que tomar la decisión de poder enviar a los chicos al colegio. Los padres tienen una palabra que nadie puede dejar de respetar. Los maestros tienen una palabra que nadie puede dejar de respetar. La realidad, vos dijiste desde un principio, y todo el contexto era, ¿qué hace la política? Bueno, la política, este político dice, la ignorancia conduce a la miseria. A partir de eso, hagamos cuenta. Me meto en la otra pata, que es la justicia. Es el Poder Judicial, como se llama el Partido Judicial, ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el término de 2 días informe si se ha elaborado un protocolo de testeos de COVID a personal docente y no docente de los establecimientos educativos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y puntualmente si está previsto realizar dichos testeos de manera previa al inicio del ciclo 2021. Esto en el marco de un protocolo. Le pregunto a Ana,
porque acá hemos visto el protocolo, ese borrador, que como yo siempre digo es un borrador que parece que está sacado del rincón del vago, porque ni laburaron para hacerlo. Hay un poquito de Corenjer y estamos todos bien y todos contentos. ¿Hay algo más? ¿Hay un protocolo más pensado, más sesudo de eso? Están pidiendo a los directivos de las instituciones que conformen un... ¿Sí? Sí. Pero porque gente de la cooperadora han tenido reuniones con el ministerio y están pidiendo, ¿sí?, que sean las instituciones quien presenten, ¿sí?, un protocolo. ¿Pero a vos te deja tranquilo el protocolo? Obvio que no me deja tranquilo desde el momento que desde el año pasado, o sea, cuando comenzaron las burbujas, te hacían firmar un documento donde vos te hacías responsable si a tu hijo le pasaba algo, ¿sí?, si se contagiaba de COVID en las burbujas. Imagínate ahora que presentan que vuelva toda el aula como burbuja. Primero, en primer lugar, eso no es una burbuja. 30 chicos, o sea, que vuelvan todos los grados, no es una burbuja. Mira, yo hice la consulta con la misma preocupación y lo que me dicen que tiene elaborado hasta ahora, quizás sea más, no quiero ser injusto, es que no se puede volver al aula sin el respeto de 1,5 metros. Me parece que vienen dameros igual, sí o perdón, tiene que ser 2 metros. Que te digo, 1,5 metros, hay creo un 0,05 de posibilidad de contagio. Igual. Lo dijiste, por eso, tal cual. Y me parece además que si supera eso lo tienen que hacer en 2 aulas. Me parece que hay muchos padres que quieren que vuelva y otros que no quieren que vuelva, pero creo que vos tenés que combinar esto y, como decía el diputado, ir armando una situación, digamos, si se quiere, paulatina, de regreso. Sí. Pero no sé si la del Ejecutivo de la ciudad es la mejor, pero... ¿Cuánto tiempo estuvimos para pensar un protocolo que más o menos funcione? Un año. Un protocolo, y esto lo digo, pero a ver, porque no me quiera llevar para el terreno de que lo estoy hablando del Gobierno Nacional. Yo lo estoy hablando del Gobierno de la Ciudad. En realidad estoy hablando de todos los distritos que se juntan en el Consejo Federal de Educación y que se juntan a hacer los Zoom y charlan entre ellos y se ponen todo de acuerdo. Y cuando tienen que presentar un protocolo, y el que yo vi es el del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es vergonzoso. Que parece que lo único que hay que hacer es lavar, que se lavan las manos con alcohol en gel, limpiamos un poquito la mesa y ya está. Y aparte cuando conocemos las realidades de las escuelas. Tanto se habla de lo que pasa en el primer mundo que ni siquiera podemos copiar un protocolo. En vez de entrar al Rincón del Vago, que entren al Ministerio de Educación de Alemania y copien el protocolo, copiar y pegar, tan simple eso. Leo, ¿por qué es tan difícil que si conseguimos protocolos para abrir los bancos, que van gente de factores de riesgo, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con un colegio? No, yo insisto con esto, ya hay experiencias, se llevaron adelante, el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, la misma ciudad lo hizo. Hay una discusión que está montada en una campaña política de Juntos por el Cambio para acusar a nuestro gobierno. Nosotros somos los primeros que quieren que vuelva la nueva normalidad. ¿Por qué está la dicotomía de que el Frente Todo no quiere las clases y es la porque oposición nosotros no queremos hacer bandera? campaña política con esto, porque es la educación de nuestros pibes y nuestras pibas. Y pues nosotros estamos tratando de administrar una crisis mundial en un país que estaba muy deteriorado. Es muy bueno y porque nosotros tuvimos logros muy importantes en el medio de la administración de la pandemia en Argentina. Sí. No se tuvo que elegir a quién había que poner un respirador artificial y a quién no. Pero ahí te pregunto... Y eso pasó en Italia, eso pasó en España, pero para que tengamos conciencia, nosotros no teníamos ni siquiera, tenemos 3 veces más las camas de internación de, ¿cómo se dice?, de terapia intensiva, las de internación, 3 veces más de lo que teníamos cuando asumimos el gobierno, y eso lo hicimos en pocos meses, y eso nos permitió ganar tiempo. Y hoy tenemos que seguir administrando esto, porque somos los primeros que quieren salir de esta situación. Por eso hablamos con responsabilidad. ¿Queremos que vuelvan las clases? Sí. Queremos que vuelvan las clases con responsabilidad. Va a ser, recién acordaban todo lo que decía el diputado Acef. Van a ser mixtas, en algunos lados presenciales, en otros lados con burbuja, en otros lados... Pero hay que darle tranquilidad a la comunidad educativa, a los docentes, a las docentes, a las madres, a los padres. ¿Por qué crees que hoy la política... Había antes espacios o lugares donde la política no se metía en la discusión? Había una decisión del Ministerio de Salud, la política no lo discutía, no lo editorializaba, no lo ideologizaba. Era el Ministerio de Salud que estaba tomando decisión, era el Ministerio de Educación, más allá de los contenidos, pero si el Ministerio de Educación consideraba el Consejo Federal de Educación, que la gente no entiende, son representantes de todos los distritos de todo el país. ¿Por qué hoy se lleva puesto acá todo? Se animaron a todo. Hasta se desconfiaba de la vacuna rusa. Acá militaron la anticuarentena. Recordemos el momento más duro de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas, había sectores de la oposición y sectores de los medios de comunicación que militaban que la gente no use barbijo y salga a la calle.
militaron en contra de la vacuna rusa, que hoy una revista internacional tenía que venir a zanjar la gran discusión, lamentablemente, ¿no? No podemos confiar en nuestros científicos y en nuestra científica, que tenemos que confiar en revistas prestigiosas en términos internacionales. Hay que decir, Leo, también que la vacuna rusa en la Argentina está gracias a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, por supuesto, pero... le digo esto porque muchas veces se olvida, porque nosotros en la Argentina hoy no tenemos nombrado embajador en Rusia. Hoy sí, hoy sí. A partir de hoy. Tenés razón. A partir de hoy. De la negociación de esto. Pero aparte, una cosa más, pero aparte la estrategia, disculpame, termino con una idea. Aparte, la estrategia del gobierno con la vacuna fue clarísima. Acordar con cada uno de los laboratorios, sea de donde sea, que estaba produciendo una vacuna para traer la mayor cantidad de vacunas a la Argentina. ¿Qué pasó con la vacuna rusa, que era la que primero avanzó en la negociación? Pero Pfizer, Oxford, China... Todo lo que podamos traer a la Argentina para vacunar a nuestra población, lo vamos a hacer, porque es la única manera de dejar la pandemia atrás. Es inmunizar a nuestra población, es la única manera, lo inventó la humanidad hace muchísimos años y todavía no teníamos la vacuna, la tenemos ahora. Y ahora tenemos un sector importantísimo de la oposición, que además de haber hecho lo que hicieron cuando gobernaron, militan en contra de la vacuna. No es cierto. No se cansan de boicotear las estrategias para llevar adelante la administración de la pandemia y dejarla atrás. Déjame meter algo. Me parece, vos preguntabas, de la oposición diciendo que no se iban a vacunar. No es cierto. Todo el mundo ha dicho que se va a vacunar. A ver, hacemos un par de... ¿Por qué es posible pensar que alguno estuvo en contra de la vuelta de clases? O ¿qué es lo que pasó en pandemia en ese sentido? La verdad que es como dice él, hubo anticuarentenismo, también hubo antivuelta a las clases. Coincido que no fue el gobierno nacional más o menos lo vio, pero no querría hacer la larga lista de gente que se supone que está en ese círculo y claramente fue en contra. Lo dijo claramente, no hay que volver. Después cuando el gobierno nacional fue claro hay que volver, tuvo que ajustarse y dice, bueno, hay que volver, pero veamos en 2 meses. Del otro lado, coincido, hay un sector del PRO que sí militó el una locura, ¿no? Estar en contra de la vacuna, pero no creo que haya sido todo como no fue el gobierno nacional. Me parece que el acuerdo está fuera de los extremos. Y ahí le hago un punto, mira, déjame terminar una cosita. Sí. Pero acá hubo gente de los dos sectores, yo lo viví muy locamente. El que te decía anticuarentena, el virus no existe, no hay que vacunarse, y el que te decía asesino, asesino los pibes que estaban en la costa. Ahora, por ejemplo, le pregunto a diputado, ¿usted no presentó un informe para que le pidan o explicaciones sobre la vacuna rusa? Yo lo único que pedí es explicaciones por qué la vacuna rusa se había prometido 5 millones de dosis en enero y ha terminado enero y han venido 600.000 vacunas. Ese es el informe. Segundo, jamás dudé de los científicos rusos, jamás. Nunca se me ocurrió dudar porque sé de la centenaria capacidad rusa, como de otros pueblos, en materia científica. En tercer lugar, si hablamos de militar la anticuarentena, la primera gran militancia flagrante que el país entero conoce es la militancia de la vacuna que hacen los sectores del Frente de Todos. ¿Pero no está bien militar una vacuna? No está bien porque están los vacunatorios de los municipios con los paramédicos preparados y no necesariamente tienen que ir militantes que cobran 30.000 pesos y en algunos casos los jefes 50.000 para militar la vacuna y para dar una foto con la vacuna que todavía no ha llegado, es decir, que foto sin vacuna. Ojo con eso. Por favor. ¿Eso es cierto, Leo? Pero ¿cómo no va a ser cierto? Que no es el cierto, otro día y es parte de la militancia antivacuna del PRO. Jubilados, esa es la militancia antivacuna de Cambiemos. Y no había más vacuna que para 4, era para la foto. Es la militancia antivacuna de Cambiemos y de Clarín, es la militancia que se la agarra con la gente que hace promoción de las medidas de cuarentena. Hacer partido político. No, pero a ver, diputado, usted no cree que con la vacuna que no llegó. Quizá usted no lo hizo, pero usted no cree que hubo diputados de su propio color político que militan la antivacuna, que pedían tomar dióxido de cloro. No, yo no conozco ninguno. Yo no conozco ninguno que a mí me haya dicho que yo reconozca, sinceramente, le digo con toda la verdad. diputada de Carrió, que no me sale. No, que hay gente que habla de la vacuna, esa del cloro, que se utiliza para los equinos, eso puede ser, pero eso lo dice mucha gente. Hay médicos que recetan eso. Yo la verdad que no conozco. No soy científico. Yo lo único que digo, yo creo en las vacunas. Nunca he pensado que la vacuna es mala en sí misma, sino todo lo contrario. Creo que hay que vacunar al país. ¿Usted se vacunaría? Yo me vacunaría, pero quiero que la vacuna esté, porque la vacuna no está.
Hoy Ese es el estuvieron tema. vacunando La a vacuna no está. gente Sí, de se está salud. vacunando 5 millones de dosis. Pero, por ejemplo, 800.000. Gustavo, en el conurbano la Son vacuna está. números que no puede Mirá, contrastar nadie. Yo creo que Pero hay niega dos la- cosas claras que lo dice. Una, cuando volvemos a lo de la presenciabilidad en las clases, te digo una cosa. Lo que no se conoce es que, como bien dice ella, escuelas seguras para nuestros pibes, pero también hogares seguros. Porque esto es cuando la política desconoce el territorio. Y desconoce que en un hogar del conurbano viven entre 8 y 10 personas. Viven los abuelos, los papás y los hermanos. Entonces, que un pibe se nos contagie en una escuela significa que va a Pone en contagiar riesgo a todo el toda la grupo familia. familiar. Exactamente. Entonces, Eso por coincide. eso hablo de la seguridad que dice él, por eso los planes, como decía Leo, que hicimos durante todo este transcurso del año en la provincia de Buenos Aires. Y por el otro lado, la realidad que también es conocer lo que pasa en la Argentina real. Militar la vacuna es darle el conocimiento a nuestros vecinos, a la población, de que hay una vacuna y que es segura. Porque la verdad, no tienen todos acceso a los medios para saber de qué se trata. Y si militar la vacuna es que el Estado municipal esté presente en las plazas, en los centros jubilados, dándole seguridad a cada uno de nuestros adultos mayores de por qué se tienen que vacunar, si eso es militar la vacuna, se está militando, seguro. Sí, yo creo que la vacuna, la rusa, como cualquier otra de las que está aprobada ya, son buenas. Creo que tenemos un problema con la entrega de dosis. Me parece que hay muchos países como el propio Chile que tienen muchas más dosis que nosotros más tempranamente. Hay una escasez de vacunas. De hecho, no alcanzan en el caso de la ciudad para cubrir a todos los efectores de salud. Estamos en un problema en eso. Me parece que uno, más que poner piedras, lo que dice es, por favor, apúrense en conseguir más vacunas. Porque la verdad es que no estamos cumpliendo con la expectativa y esto es lo que está pasando, ¿no? Hacemos un punto para ir a empezar a cerrar el tema. Le pregunto a Ana primero, y para cerrar el tema puntual de las clases, ustedes como padres, una reflexión final de lo que están esperando para que a ustedes les cierre el tema de volver a clases presenciales. Nosotros decimos sí volver a clases, pero cuando se den las condiciones, si no, bueno, si sea, o sea, ya es una realidad que van a comenzar las clases, entonces que sea de la forma correcta, ¿no? O sea, cuidando a los ciudadanos, porque hablamos de todo, pero hablamos que en otros países donde hubo clases, sí, se murieron en Estados Unidos, se murieron 240.000 personas. Ahora los docentes para volver están haciendo marchas, están pidiendo que ser vacunados. Entonces, bueno, que se vacunen a los docentes, que se vacunen... Ya como que se vacunen a los docentes, ya vos te daría confianza. Para a la poder... gente, no, Sí. también a los... a las APND, ¿no? Sí. Hay muchos acompañantes, sí, Auxiliares, no docentes, a los auxiliares. a la gente de Que haya limpieza, más, sí. claro, que haya más auxiliares en las escuelas, porque la realidad que, bueno, que 2 o 3 auxiliares por escuela no alcanza. Claro. Que las burbujas sean, como dice la Asociación Argentina de Pediatría, que sean grupos pequeños, que se mantenga la distancia de 2 metros, ¿no? También piden que los chicos se laven las manos cada Sí, bueno, 90 entonces, minutos. obviamente, Que sea, sí. Ese Bueno, protocolo, conectividad para los docentes. Y aparte de esto, primordialmente, que las clases no sean obligatorias. O sea, que ¿sí? la presencialidad, no sea obligatoria. Había una idea que estaba buena, que estaba viendo, que sea una especie como pasa en diputados, que una clase sea mixta, esos chicos conectados de una misma clase y otros chicos que estén presentes. Porque la realidad es que hay muchas sí. familias que no hemos salido. Sí, Hay Gustavo, muchas universidades del conurbano que lo están platicando ya, hacer un sistema como mixto. O sea, que los que no tienen, los que no quieren ir porque tienen un factor de riesgo en su casa, lo pueden seguir la clase desde su lugar y otros chicos pueden ir y estar ahí. Perfecto. Porque aparte si un chico se contagia, te digo, pues se han contagiado ahora en las colonias. Sí. En las colonias hubo chicos que contagiaron y contagiaron a toda su familia y conozco casos cercanos. Asef, ¿qué reflexión tiene con respecto al regreso de clase? Usted ha sido puntual. Tienen que volver y los colegios tienen que abrir. ¿Qué está esperando que pase por parte del oficialismo para que usted pueda decir, bueno, en realidad estamos en el mismo discurso? Porque a lo que dice Leo, lo que dice usted, al menos en términos de educación, es lo mismo. Sí, por supuesto que termina siendo lo mismo porque la racionalidad termina imponiéndose. La verdad es que fue irracional, creo que acá se dijo, en este mismo panel, que en ningún país del mundo se cerró las escuelas durante un año. Siempre hubo, en todo caso, fluctuaciones, un tiempo de cierre, cuando hubo un momento de pico de contagio, bajó, se volvieron a abrir, nunca se cerró integralmente. En segundo lugar, la presencialidad tiene que ver con un asunto que es muy importante, que no se puede descartar de ninguna manera, que es
el drama psicosocial que significa para los chicos, en la depresión que causa el estar ausente de la vida del estudiante, con sus compañeros en la escuela. La socialización con el par, ¿no? Claro, la socialización básica, que además es parte de la educación. Sí. No es solamente aprender, sino también socializarse. Y creo que hay que hacer un esfuerzo, hay que asumir riesgos, porque la vida es un riesgo. El riesgo que hacen los trabajadores... Sí, igual yo no creo, no creo que el tema de asumir riesgo tampoco sea... no lo pienso como algo... Creo que es medio temerario. No es temerario. Porque, no. a ver, como hiciste lo que decía recién, si yo tengo una familia que puedo poner en riesgo la vida del papá, del abuelo, porque el nene va al colegio, eso es temerario. Cuando va el chico a la escuela, sí, es monitoreado, toma la temperatura. Y bueno, pero siempre hay un control. Sí. Diputado, gracias por estar con nosotros y el respeto siempre... El respeto para el programa y por tu respeto hacia... Gracias, diputado. Leo, a ver, en este síntesis que estamos tratando de hacer, para tratar de entender, has sido muy claro vos con esta posición de esta falsa dicotomía, o sea, al frente todos quiere que vuelvan las clases. Sí. De hecho, te cuento, se está preparando el sector de Juntos por el Cambio para el 9 de febrero, una movilización, que abran las escuelas, y es raro porque es como que los dos están planteando lo mismo. Nosotros estamos trabajando para que vuelvan las clases, por supuesto, con los cuidados que amerita una situación de pandemia, con la responsabilidad que amerita una situación de pandemia, pero aparte venimos trabajando por la educación pública desde el primer día que empezamos a gobernar, dotando de recursos los sistemas educativos provinciales, dotando de recursos a los sistemas de trabajadores y trabajadoras, los docentes, las docentes, dotando de recursos alimentarios, por ejemplo, en el marco de la pandemia para que las escuelas puedan alimentar a sus alumnos y sus alumnas en el marco de esta crisis. Digo, es una política integral. Nosotros no somos el gobierno que piensa que uno se cae en la educación pública, que deja que las escuelas se caigan a pedazos o exploten en el peor de los casos, o que le entrega pedazos de universidades nacionales a empresas privadas. Nosotros no queremos hacer campaña política con la educación pública. Para nosotros es una cuestión estratégica que funcione la educación pública y estamos trabajando para que todos los chicos y las chicas se revinculen. De hecho, un dato más, el sábado los movimientos sociales iniciamos una campaña nacional de difusión de las medidas de cuidado para evitar la segunda ola, de promoción de la vacuna, pero también de revinculación de los pibes y las pibas con la escuela y con el sistema educativo. Y eso es una campaña nacional que venimos haciendo ya desde la semana pasada y que los movimientos sociales venimos planteando hace mucho tiempo. Leo, gracias, y nosotros también queremos agradecerle del otro lado al Toque Maestro, que nos alimentan y que obviamente hacen que quizás lleguemos mejor a nuestra casa. Dale.